para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Vamos a hablar acerca de la fiesta de la Pascua. Amén. Para ello le pido que abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice así la escritura: esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Como vemos en ese texto que acabamos de leer, nos damos cuenta que la fiesta de la Pascua era una fiesta muy interesante que se debía de celebrar con tres elementos primordiales. En primer lugar, dice que iban a celebrar esa noche con carne asada al fuego, carne de cordero, con hierbas amargas y pan sin levadura. Tres elementos que vamos a ver el día de hoy tienen un significado muy importante en la vida de Jesucristo y en la vida del pueblo de Dios, en nosotros, cada uno de nosotros. Y también quiero decirles que la fiesta de la Pascua, su significado, el significado de Pascua, el significado de Pesach, que es el nombre que aparece ahí en hebreo para hablar de Pascua, es paso o tránsito. Eso significa Pascua, significa paso o tránsito. De manera que la fiesta de la Pascua tiene para nosotros una enseñanza muy importante, pues nos habla a nosotros de una celebración, una conmemoración de las más importantes del pueblo de Israel. Ustedes saben que todo lo que le pasó a Israel es una sombra, es una figura que nos dejó el Señor como ejemplo a cada uno de nosotros. De manera que a Israel le tocó celebrar fiesta de Pascua, pero nosotros sabemos por la Escritura que ya nuestra Pascua fue sacrificada. Lo vamos a ver ahorita a la luz de la Escritura. De manera que no tenemos que hacer celebración de fiesta de Pascua, sino que debemos de estar nosotros alerta y pendientes acerca del significado de esta fiesta y de los hechos que se están dando alrededor de la misma en los últimos tiempos, para que sepamos y estemos apercibidos del día glorioso que estamos esperando nosotros, la iglesia del Señor. De manera que Pascua significa paso o tránsito. Cuando vamos nosotros a la antigüedad y estudiamos el libro de Éxodo en el capítulo 12, cuando el Señor ordena al pueblo de Israel celebrar esa fiesta, era porque ellos iban a pasar del estado de esclavitud en la que vivían en Egipto a un estado de libertad en el desierto, cuando fueran sacados con mano poderosa de allí. Así que Pascua significa paso o tránsito. Era el lugar donde Dios los iba a llevar de un lugar a otro. Era el momento en que Dios los iba a llevar de un lugar a otro, y que ellos iban a conmemorar, iban a celebrar, iban a recordar lo que Dios haría por ellos cuando los sacara con mano poderosa de un lugar a otro. Vemos nosotros en las Escrituras, entonces, esa fiesta se celebraba el día 14 del primer mes, o el mes de Nisan, o el mes de Abib en el calendario hebreo, que corresponde en nuestro calendario romano a la fecha de marzo-abril, ¿sí? Así que el primer mes en el calendario hebreo, el mes de Nisan o el mes de Abib, corresponde en nuestro calendario gregoriano o nuestro calendario romano, corresponde al mes tercero y cuarto nuestro, pero es el primer mes para Israel. Y el día 14 debía de presentarse ese cordero. Es interesante, en la narración bíblica vemos que desde el día 10 ese cordero era separado para ser examinado. Y en ese estudio que le hacían al cordero, lo examinaban para saber si estaba apto para ser ofrecido en sacrificio.
El cordero no podía tener manchas, el cordero no podía tener ninguna lesión, ninguna deformidad, ni siquiera podía tener alguna lesión que lo hiciera cojear, ni siquiera podía estar cojo, no podía estar enfermo, tenía que estar apto para ser ofrecido. De manera que los corderos eran examinados desde el día 10 hasta el día 14. O sea que había 4 días de escrutinio, de examen. Lo vemos exactamente en las Escrituras en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que durante 4 días estuvieron buscando la forma, buscando la manera, buscando cómo lo iban a atrapar, cómo lo iban a hacer caer. Le revisaron su caminar, su andar, y su andar era recto, perfecto. En él no había cojera, no se salía del camino. Él estaba correctamente caminando por las sendas que su padre le había trazado. De manera que el examen en Cristo Jesús fue un examen exitoso. Él pasó la prueba para poder representarnos a usted y a mí en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que con ese sacrificio Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. De ahí que nosotros vemos que cuando Él estaba en la cruz, una de las palabras que Jesús dice en la cruz del Calvario es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunas personas se preguntan, inclusive llegan a dudar que quizás que Jesús haya dicho esas palabras, pero realmente lo que está escrito está, y fue inspirado por el Espíritu Santo, y fue lo que escucharon los evangelistas que escribieron esos evangelios y que pusieron allí lo que Jesús había dicho. Real y efectivamente, la razón por la que el Padre en ese instante se retrae, en otras palabras, quita su presencia de ese escenario, era porque Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Y como el Señor no tiene comunión con el pecado, y dicho sea de paso, pecado significa justamente eso, separación de Dios. Y Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso Jesús en su forma humana se sintió solo en la cruz del Calvario. Y por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, con cuánta razón Jesús pudo experimentar lo que mucha gente experimenta cuando está en pecado. Usted sabe, la gente cuando está en pecado no le gusta tener acercamiento a nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque teme ser descubierto. Pero la pregunta es: ¿y a dónde podríamos nosotros escondernos que Dios no pueda vernos? ¿A dónde pudiéramos nosotros ir sin ser visto de Dios? No hay ningún sitio donde nos podamos esconder que Dios no tenga su mirada sobre nosotros. Así que no podemos escondernos de Dios. Amén. La Biblia entonces nos explica que ellos tenían que participar de 3 elementos. Los elementos eran cordero, que debía de ser comido bien asado. Ese cordero no se podía comer crudo. Y eso nos habla a nosotros de este tiempo, que nosotros no podemos agarrar a medias a Jesús. Tenemos que asimilarlo totalmente. O somos de Él o no somos de Él. No existen términos medios. Por eso ustedes miran que el Apocalipsis, una de las cosas que dice, una de las cartas a las iglesias es: a los tibios, ¿qué dice de los tibios? Los vomitaré de mi boca. Así que el Señor no quiere a nadie con una relación tibia, hoy estoy con Dios, mañana estoy con el diablo. O tú estás en Dios o estás fuera de Dios, una de dos, pero no hay términos medios. Por eso el cordero había que comérselo bien asado y había que comérselo completo. Y la Biblia dice: y si la familia fuera muy corta, entonces debían de compartir el cordero con sus vecinos. Y eso nos habla de discipulado. Hermanos, nos habla de la necesidad de compartir a Cristo con otros. Nosotros necesitamos que el mundo entero sepa y conozca al Cristo que venció el pecado, al Cristo que venció la muerte, al Cristo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y entonces dice que tenían que comer cordero asado, panes sin levadura. Y eso nos habla de la santidad de Jesús. Él era santo, totalmente santo. Y tenía que comer hierbas amargas. Y eso nos habla de su sufrimiento, el cual Isaías puso en su libro en el capítulo 53, y describió tan majestuosamente 700 años antes de Cristo. Dijo: le veremos, dice, varón sufrido, varón experimentado en quebrantos, experimentado en dolores.
Le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué estaba mirando Isaías 700 años antes de Jesucristo? Él estaba mirando al Cordero que iba a ser masacrado y puesto en una cruz por el pecado de toda la humanidad. Aquel que iba a llevar toda carga, todo peso. Por eso dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Él llevó el peso de todo nuestro pecado. ¿Alguien se siente acusado? A él lo acusaron antes que a usted y a mí. Él llevó toda acusación en la cruz del Calvario. ¿Alguien aquí se siente deprimido? A él le pusieron una corona de espina. A él lo pusieron a llevar un peso que miren, no le correspondía. Era el peso de toda la humanidad sobre su vida. Por eso dice la Escritura que antes de ponerle esa corona en la cabeza, antes de eso, estuvo en el Getsemaní y sudaba grandes gotas de sangre en Getsemaní. De manera que Jesús allí estaba padeciendo algo tremendo por causa de toda la humanidad, al punto de llegar a decirle a sus discípulos, a los 3 que les pidió que le acompañaran en oración: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que si alguien está triste aquí, reciba consolación de parte de aquel que llevó toda tristeza a la cruz del Calvario. Amén. Y la Biblia nos enseña que Él es Cordero Santo, Cordero apartado, que sufrió por ti y por mí. Por eso las hierbas amargas que están allí. Ahora, el Cordero para el pueblo de Israel tenía una representación muy específica, porque ese cordero representa que ellos por su sangre serían librados del heridor. Recuérdense que la enseñanza en el capítulo 12 de Éxodo dice de la siguiente manera: tomaréis al cordero, lo van a degollar y van a poner la sangre en los postes de las casas y en los dinteles de las casas. Porque el heridor pasará por la ciudad, pero no va a poder entrar donde hubiere sangre de cordero. En cambio, donde no hubiere sangre, el heridor entraría y mataría a los primogénitos. Y hay una enseñanza ahí muy importante para nosotros hoy en día, aplicativa en nuestras vidas. Donde no hay sangre del Cordero de Dios, lamentablemente no hay protección contra el heridor. ¿Cuántos entienden que la sangre de los corderos inocentes impidió que el heridor entrara en la casa de los israelitas en el tiempo pasado? Imagínate si esa sangre de esos corderos inocentes, que no se puede ni siquiera comparar con la sangre del Cordero de Dios, fue suficiente para evitar que el heridor entrara a sus casas, cuánto más la sangre del Cordero de Dios puesta en nuestros corazones. Entonces es importante la sangre del Cordero de Dios. Y es importante que nosotros entendamos su significado en este tiempo. Es sangre protectora, es sangre que nos limpia, es sangre que nos permite acceso a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. En la primera carta a Corintios, capítulo 5, versículo 7, hay una invitación para usted y para mí. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7 dice: limpiad de la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces aquí hay una ordenanza. Note que el verbo limpiar está en imperativo, termina en D ahí, limpiad. Cuando usted mira un verbo que está en imperativo, inmediatamente usted lo traduce que le están dando una orden. Y aquí la orden es que nos limpiemos ¿de qué cosa? De la levadura vieja que está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Entendemos que somos pecadores. Aunque usted haya recibido a Jesús como su Salvador personal, usted y yo somos pecadores. Que Cristo borró nuestros pecados, es cierto. Pero por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, necesitamos todos los días tener un acercamiento personal con Cristo, pedirle que su gracia se manifieste en nosotros, que nos limpie a través de su palabra, que su gracia se haga manifiesta en nuestra vida para poder permanecer en rectitud, en santidad. Porque de lo contrario, si no hacemos eso, podemos desviarnos, podemos pecar con nuestro pensamiento y con nuestras acciones, con nuestros hechos. Por eso es que es tan importante que usted y yo dependamos siempre totalmente de la presencia del Señor. Amén. Entonces la orden es: límpiense de la vieja levadura para que sean una masa nueva. Hay un texto
que lamentablemente en nuestras traducciones de Reina Valera nos hace verlo de otra perspectiva, pero en el original, cuando uno lo lee, se da cuenta que la expresión es un poco distinta. El texto es el que está en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La verdad es que el texto originalmente dice: de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas van pasando hasta que finalmente todas lleguen a ser hechas nuevas. Lo que quiero decirles es que el Señor comenzó en nosotros una buena obra, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Si ustedes notan, está diciendo que en tiempo futuro seremos perfectos, pero ahora estamos siendo perfeccionados. Hay una obra de Dios en ti y en mí para perfeccionarnos. ¿Nos estamos dando cuenta de eso? Y esa obra es cada día, a la medida en que nosotros cedemos nuestras áreas de nuestro corazón y permitimos que Dios opere a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Veamos otro detalle que es sumamente importante. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan y versículo 1, la palabra de Dios ahí dice algo que yo quiero que usted y yo volvamos nuestra mirada. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. ¿Qué significa Pascua? Paso o tránsito. Jesús sabía que su Pascua había llegado, que el momento de ser sacrificado había llegado, que el momento de ser cordero para esta humanidad había llegado. ¿Por qué antes no mataron a Jesús los fariseos? ¿Por qué los saduceos, que dicho sea de paso eran enemigos de los fariseos, se unieron finalmente, tanto los fariseos como los saduceos, para atrapar a Jesús y llevarlo a la cruz? Ustedes se han hecho esa pregunta: ¿por qué antes no lo hicieron? ¿Saben por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Y fueron muchas las ocasiones en que lo acorralaron, lo rodearon y con palos y piedras querían matarle, pero él se desaparecía de en medio de ellos. Y se quedaban buscándolo como locos. ¿Dónde está? Estaba aquí ahora mismo, estaba ahí. ¿Por dónde salió? ¿Quién lo dio? Se desaparecía porque a su hora no había llegado. De manera que todo intento de matar al cordero antes de su hora era fallido, porque el Padre había designado una hora específica para que el cordero fuera sacrificado. Hermanos amados, yo quiero decirles que asimismo el Padre ha señalado una hora para que el Hijo de Dios regrese a esta tierra, pero no como cordero. Él no volverá como cordero. Él no volverá con esa mansedumbre y humildad que permitió que lo abofetearan, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo maltrataran como lo maltrataron. La Biblia dice en el libro de Hebreos que por un único y solo sacrificio, no va a haber más. Nadie más le va a poner un dedo encima a Jesús. Cuando Él regrese otra vez, nadie absolutamente le pondrá un dedo encima a Jesús para lastimarlo. Porque Él no regresa como cordero, Él regresa como el león de la tribu de Judá. Y Él viene a implantar su autoridad sobre la tierra. Quizás como lo esperaron en aquellos días los religiosos. Y por eso pasó desapercibido. Porque ellos esperaban un pueblo que estaba siendo oprimido por el enemigo, por los romanos. El imperio romano, el gobierno de aquellos días oprimía al pueblo de Israel, con sus altos impuestos, con su maltrato, con la manera de tratarles a ellos. Y ellos esperaban, como dice la profecía, que Él vendrá montado sobre un caballo blanco y que vendría a reinar con vara de hierro a las naciones. Esperaban al Mesías que vendría a quitarle ese yugo de encima, quitarle a esos enemigos. Pero vaya situación de la vida, que Jesús no viene cabalgando un caballo blanco en su primera venida. Viene subido en un pollino de asna.
Y cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, viene subido en un pollino de asna que representa en primer lugar su humildad y en segundo lugar su mansedumbre, pero en tercer lugar representa su autoridad para poder dominar a un pollino sobre el cual nadie se había montado. Porque quiero decirle, el que intente subirse en un burrito que no ha sido domado, que nadie se ha montado encima, me va a contar si es fácil subirse encima de él. Sin embargo, Jesús dijo, búsqueme un pollino de asna para mostrar su autoridad y su poder. Y él venía cabalgando triunfalmente. Había colocado la terquedad debajo de sus pies. Había colocado su autoridad para domar lo indomable. Lo que les quiero decir es que Jesús tiene toda autoridad. Y cuando vino en su primera venida pasó desapercibido porque no enmarcó en el cuadro religioso de los fariseos y de los saduceos. Ellos entendían que Jesús vendría de otra forma y el Señor los sorprendió de una manera increíble. El Señor les dijo a sus discípulos que todavía no había llegado la hora de tomar el reino como ellos anhelaban que Jesús lo hiciera. Jesús le dijo a ellos: todavía no ha llegado el tiempo ni las sazones en que el Padre puso en su sola potestad para que esas cosas acontezcan. Porque ellos le preguntaron: ¿cuándo sucederán esas cosas, Señor? ¿Cuándo va a pasar todo eso? No, a usted no le corresponde saber eso, dijo el Señor. ¿Saben por qué le dijo así a sus discípulos? Que a ella no le correspondía. Porque eso nos corresponde a saberlo a nosotros en este tiempo. ¿Cuándo será su venida? ¿Cuándo será que Él se va a manifestar al mundo poderoso y triunfante? Y déjeme decirle, muchas personas lastimosamente, quizás muy creídos e inflados por el orgullo, por la vanagloria, han puesto a fechar la venida de Jesús y a decir: Jesús viene para tal mundo, para tal fecha se acaba el mundo, para tal fecha ocurrirá esto, para tal fecha ocurrirá aquello. El día y la hora solamente el Padre la tiene en su sola potestad. Así que olvidémonos de fechar, pero fijemos nuestra atención en los acontecimientos que estamos viviendo, que nos están marcando que esa venida está muy cerca. Yo quiero mostrárselo a la luz de la Escritura. Entonces note que el Señor sabía que su hora para pasar de este mundo ya estaba muy cerca. Él lo sabía, había llegado esa hora, ya lo sabía, Jesús lo sabía. Así lo va a saber la novia del Cordero, que su tiempo de ser quitado de esta tierra se había acercado. Lo sabe la iglesia novia, lo sabe, que el tiempo del arrebatamiento está muy cerca. Y por eso, miren, dice que Él hizo algo muy importante que debe de hacer la iglesia, que sabe que su traslado está muy cerca. ¿Qué tiene que hacer? Amar. ¿A quién? Amar. Así que no me venga nadie con el cuentecito: yo soy un santo de Dios, yo soy una santa de Dios, y tiene problemas con su familia. No me venga con ese cuento. Yo soy un hombre, una mujer de Dios, y tiene un problema que no resuelve con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su padre, con su madre, con su abuelo, con su abuela, con su tía. No. Los asuntos de la casa hay que resolverlos. La Biblia dice en palabras de Jesús: mas vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se coloca debajo de una mesa, se coloca encima de una mesa para que alumbre a los que están en casa. Y luego los de afuera vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero primero la cosa comienza por casa. Amén. Así que tu consagración tiene que evidenciarse en tu casa con tus hechos, con tu demostración de amor hacia los tuyos. No los oigo decir amén, pero eso es así. ¿Y dónde estaban los suyos? Lea el texto, por favor. En el mundo. Porque esa gente es tan mundana, ya yo no le voy a hacer caso, no le voy a predicar más, pues se van a ir todito al infierno. No. ¿Y por qué tú quieres que ellos se vayan al infierno si el Padre que está en el cielo no quiere que ellos se vayan al infierno?
Pastor, que estoy harto de decirle. No, no, que usted no está dando ejemplo en su casa. Es que la predicación del evangelio tiene que ser con hechos que demuestren nuestra relación personal con Él, con hechos que evidencien nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces esos hechos nos van a comportarnos de la misma manera que Jesús se comportó en esta tierra. ¿Se está entendiendo lo que yo le quiero decir en este día? Es que el evangelio es más práctico que lo que hemos pensado, hermano. El evangelio no es tanto saber un poco de escatología y saber que Cristo viene, que la señal del tiempo. Todo eso es importante saberlo y conocerlo, pero es más que eso. Es una vida práctica en nosotros como hijos e hijas de Dios. Avancemos. El pueblo de Israel, entonces, que cosechaba durante 3 veces al año, durante la fiesta de la Pascua, conmemoraba la salida de Egipto hacia su libertad. Era una fiesta conmemorativa. Ustedes saben que hemos visto en ocasiones anteriores que Egipto es una figura ¿de qué? Del mundo. Y que si no se comía el cordero y si no se ponía la sangre en los dinteles de las puertas, la gente no iba a tener oportunidad para salir a qué? A ser libre para hacer una fiesta al Señor en el desierto, como vimos en semanas anteriores también. ¿Sí? Entonces, note, es la salida de Egipto, que representa al mundo, hacia su libertad, que representa, libertad en el desierto, que representa nuestro estadio actual. Jesús dijo, ellos están en el mundo, capítulo 17 de Juan, pero no son de este mundo. Entonces note que en esa fiesta de la Pascua, ellos iban a conmemorar que durante 430 años habían sido esclavos, pero que de un abrir y cerrar de ojos el Señor los había sacado con mano poderosa. Para su salida de Egipto, el pueblo tuvo que matar un cordero y poner su sangre en las puertas de los dinteles de sus casas y en los postes. Los que no hicieron eso, lastimosamente vieron la muerte de sus primogénitos y lastimosamente no salieron de Egipto, se quedaron en Egipto. El anhelo y el deseo del Señor es que nosotros salgamos de Egipto. Ahora miremos la representación de eso para el pueblo de Israel. ¿Qué significaba el cordero? Para ellos el cordero entonces tenía una implicación. La implicación era que comer el cordero y poner la sangre les llevaba a ellos a otra dimensión. Primero eran salvaguardados de la muerte de sus primogénitos, y segundo eran liberados. Los panes sin levadura que eran los panes de cebada, porque era la fiesta de la cosecha de la cebada. Panes sin levadura durante la fiesta de la cosecha de cebada. ¿Sí? Entonces esos panes sin levadura evidenciaban el cambio de vida y también evidenciaban para el pueblo de Israel que ellos recordaban su miseria cuando estaba en Egipto. No se olvide usted que el pan de cebada era el pan de los pobres. Así que su comentario del desierto de desear regresarse vino a instancia de los extranjeros que también comieron cordero, pusieron sangre en los dinteles y salieron de Egipto. Yo no sé si me estoy dando a entender. O a lo mejor usted quizás entendía que los únicos que salieron de Egipto fueron los israelitas. No, lea con cuidado la escritura, se va a dar cuenta que también muchos extranjeros se mezclaron con ellos y fueron ellos, los extranjeros, los que le dijeron y motivaron al pueblo y le metieron la idea: su Dios los trajo aquí para matarlos de hambre en el desierto. Y les hizo recordar, recuerden las holladas de carne. ¿Qué holladas de carne? Quizás ellos tenían holladas de carne, pero los otros, cuando eran esclavos, no tenían holladas de carne. Yo no sé si me estoy dando a entender.
Lo que les quiero decir es que cuando uno ha salido del mundo y está ahora en Cristo, no deja de aparecer alguien que todavía es un extranjero y que le dice: mira, tú estabas mejor cuando tú estabas en el mundo. Regrésate para allá otra vez. Recuérdate de los humos que nos dábamos. Recuérdate de nuestras grandes celebraciones. Recuérdate de nuestras grandes victorias que celebrábamos juntos cuando ganaba el escogido. Ay, santo. Y el humo que nos dábamos los liceístas cuando perdíamos. No graben eso, por favor. Me van a matar. Yo quiero que ustedes y yo miremos ahora las 3 Pascuas en las que Jesús participó durante su vida ministerial. Ustedes saben que Jesús vivió en la tierra 33 años y medio. Pero Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo hizo a la edad de 30 años. Y durante ese periodo participó de 3 Pascuas. Y yo quiero que ustedes miren conmigo, a la luz de la Escritura, qué aconteció cuando él participó de esas 3 Pascuas. Miremos la primera. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Es la de la expulsión de los mercaderes. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Si usted sigue leyendo, va a encontrar que Jesús hizo un látigo y con su látigo sacó fuera a todos los cambistas, volteó todas las mesas, sacó a todos los que estaban comerciando y dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis vuelto cueva de ladrones. Entonces, esa primera vez que aparece ahí Jesús en la fiesta de la Pascua de los judíos, dice que se molestó por lo que estaba sucediendo en su casa. Y preste atención a ese evento, porque como fue al principio, será al final. Nosotros vemos hoy en día una iglesia que cada vez más se está abocando a la mundanalidad. Una iglesia que en lugar de consagrarse y rendirse a los pies del Señor y vivir en santidad delante de Dios, lo que vemos es una iglesia cada vez más mundana. Y miren, hermanos, como en los días de Jesús, que había mercadería en la casa de Dios, hoy en día está ocurriendo lo mismo. ¿Qué mercadeaban? En primer lugar, bueyes. ¿Saben qué representan a los bueyes? A los ministros. Nuevo Testamento, usted va al Nuevo Testamento y Pablo dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y eso lo dijo acerca de nosotros los ministros, que somos dignos de nuestro salario, porque el ministro es digno de su salario, dice Pablo. ¿Sí? Bueno, pero al buey que trilla no le pongas un bozal, no lo cohibas de bendecirlo. ¿Sí? Pero al que no trilla, al que no trabaja para el Señor, al que no alimenta al pueblo de Dios, al que no está. Entonces usted dirá y usted formulará su conclusión, pero lo que dice la Escritura es eso. Entonces, hoy en día hay una comercialización de ministros. Yo conocí a uno que se retiró del ministerio y se atrevió a ofertar la iglesia y el templo. Dijo: se los vendo por tantos miles, le vendo el templo y con todas las ovejas. Yo dije: ¿y este qué se ha creído? ¿Y qué es lo que se ha llegado a pensar la gente? Miren, mucha gente no ha entendido, hermano, que las ovejas no son de ellos. Las ovejas son de Jesucristo. Pero mucha gente no ha entendido eso. Mucha gente cree que las ovejas son de ellos. Y mucha gente cree que los templos son de ellos. Por eso se miran a veces tantos escándalos, que cuando ese ministro por alguna razón tiene que irse, o se muere, o por alguna razón de enfermedad tiene que salir, miren, se arman unos escándalos a veces dentro de algunos lugares horrorosos, porque la gente no entiende que esto no le pertenece al pastor, esto le pertenece a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es serio lo que estoy diciendo, hermanos. Pero mire, es triste ver cómo hoy en día se comercia o se comercializa dentro de las iglesias con ministros y con ovejas.
te voy a dar tantas ovejas. Mira, tú necesitas músico, yo te voy a enviar tanto, pero tú me das tanto por ellas. Te voy a enviar un trompetista, un pianista, te voy a enviar eso, tú me mandas a cambio tanto cuánto que necesitamos para comprar tal cosa o no sé. Eso se llama comercialización dentro del templo. Y comerciaban también con palomas, figura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y hay gente que dice, ok, yo voy a ir a ministrar a ese lugar, pero ¿cuántas personas van a ver? ¿A usted qué le importa? Si hay muchas, si hay pocas. El más grande de todos los predicadores que ha pasado por esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, le dijo un día, es necesario que yo pase por Samaria. Y se desvió una distancia impresionante. No que iba en su jet privado, ni tampoco iba en su limusina. No, iba a pie. A pie. Pero era necesario que él pasara por Samaria. ¿Saben por qué? Porque él tenía que predicarle a una mujer pecadora por demás. Y saben, como sus discípulos no iban a entender eso, le dijo, miren ustedes, vayan a comprar algo de comida. Y aprovechó el momento para quedarse a solas con ella en el pozo de Jacob al mediodía. Y ahí le fue a predicar a esa mujer. Y cuando llegaron sus discípulos, Señor, mira, te trajimos de comer. No, ya yo comí. Porque la voluntad de mi Padre es mi comida y es mi bebida. Hacer la voluntad de mi Padre. Con eso estaba satisfecho el Señor, con haberle predicado el evangelio a aquella mujer, con haberle dado del agua de vida. El agua que transformó a esa mujer y que a través del testimonio de esa mujer, toda Samaria escuchó hablar acerca de Jesucristo. Mucha gente no entiende eso. Hoy en día, ¿hay cuánta gente va a ver ahí? Yo no voy si no hay tanto, si no me dan una ofrenda de tanto, si no me dan tanto, qué sé yo qué. Y la gente comienza a ponerle precio a sus dones, a sus talentos. Hoy en día la mayoría de artistas cristianos que ustedes escuchan no cantan dentro de las iglesias. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay con qué pagarle lo que se le paguen los conciertos a ellos dentro de una iglesia. Y eso se llama comercio, porque ese don de cantar se lo dio el Señor. Y usted debería cantar donde quiera que Dios lo mande a cantar, punto. Y ya, y se acabó. Pero eso no lo entiende mucha gente. Y en este tiempo se está dando justamente esto. Entonces sigamos. Yo lo miro que ustedes se ponen muy serios, pero yo sé que es meditando en lo que yo estoy diciendo. La segunda Pascua está en Juan 6, del 4 al 5. La de la multiplicación de los panes y los peces. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Note como siempre que menciona la Pascua, menciona que es la fiesta de ¿quiénes? Para que no sabe usted, pastor, vamos a celebrar nosotros la fiesta. No, ya nuestra Pascua fue sacrificada, se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual hay detrás de eso? Eso es lo que estamos mirando. Hay una enseñanza para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Saben cuántos días tenía esa gente que andaba detrás de Jesús oyendo sus enseñanzas? Llevaban 3 días con sus 3 noches. Y si usted lee el texto entero, no habían probado un bocado de pan. Y Jesús tuvo compasión de la multitud que ahí estaba. Y le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y usted sabe todo el resto de la historia. Apareció un muchachito que tenía que ser buen diente por demás, porque para comerse 5 panes de cebada, aunque los panes de cebada eran los panes de pobre, pero eran unos panes estilo de long play, como los yaniqueques que nosotros no comemos en Boca Chica. ¿Sí? Ese era el tamaño de los panes, eran redondos, así grandes como un long play. Así eran los panes de cebada. Y el muchachito tenía 5 panes de cebada y 2 pececitos. O sea que era un buen diente. Pero qué enseñanza la de Jesús, que nadie tenía hambre, hermano. Qué impactado estaba todo ese pueblo que miraba a Jesús y oía a Jesús atentamente. Ni aún ese niño pellizcaba uno de esos pan para comerse un bocado. Y al final, ¿cuántos comieron del pan?
5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que siempre son más que los hombres. O sea que ahí comió una multitud y les sobró abundantemente. Pero noten, no que pellizcaron el pan y se comieron un pedacito. En buen dominicano se lo digo, se hartaron. Como si hubieran comido arroz. Se hartaron. Y después el mismo Señor tuvo que decirle a ellos un día: ustedes me siguen a mí porque le di de hartarse. Porque muchos siguieron a Jesús, pero lo seguían por las dádivas, no lo seguían por lo que Él era. Como hoy en día, mucha gente sigue a Jesús por las dádivas, por los milagros, por las señales. Por eso mira, usted mira, llame campaña de sanidad y milagros, se va a llenar todo esto. Van a faltar asientos para sentar a la gente. Gran campaña, gran concentración de sanidad y milagros. Van a faltar asientos. Se va a abarrotar este lugar. Pero díganle, gran campaña de santidad y consagración. Y va a haber todos los asientos vacíos. Porque la gente hoy en día no está interesada en la persona de Jesús. La gente está interesada en las dádivas de Jesús. La gente no es cierto que está interesada en la persona del Espíritu Santo. Está interesada en las dádivas del Espíritu Santo. La gente no está interesada en el Padre Dios. La gente está interesada en las dádivas del Dios Padre. ¿Me estoy dando a entender? Miremos la tercera vez. La tercera Pascua en la que Cristo participó está en Juan capítulo 12 y versículo 1. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Si usted sigue leyendo el pasaje, sabe que se refería a Lázaro, el hermano de María y Marta, que estaba sentado escuchando a Jesús. Marta seguía sirviendo, ¿sí? Y María tomó un frasco de perfume de nardo puro, cuyo costo era el equivalente al trabajo de todo, al salario de todo un año de trabajo de un obrero asalariado. Entiéndase que costaba 300 denarios. Era un perfume carísimo. Pero dice la Escritura que ella derramó, rompió el frasco del alabastro y derramó el perfume en los pies de Jesús, y con sus cabellos y sus lágrimas enjugaba los pies de Jesús. Ante esa situación, Judas, el Iscariote, el que manejaba los fondos del ministerio de Jesús, a quien Jesús les había confiado manejar el dinero del ministerio, que dicho sea de paso, la mayoría del dinero del ministerio de Jesús lo aportaban las mujeres. Lo invito a que lea la Escritura. Pero quien manejaba eso era Judas. Algunas personas, sobre todo después que salió un famoso evangelio de Judas por ahí, que es un libro anticristiano que apoya la posición de Judas como el elegido para entregar a Jesús, y que dice que Dios fue injusto de condenar a Judas habiendo cumplido la función para la cual Él lo había escogido. Un momento, Él no lo escogió para que se perdiera, lo escogió para que se salvara. Segundo, la función que le dio no fue para entregarle. La función que le dio fuera para que pregonara el evangelio. Dicho sea de paso, si usted lee en Lucas, cuando él envió a sus 12 discípulos, ahí estaba Judas también. Lo envió de 2 en 2 para que sanaran a los enfermos, para que echaran fuera a los demonios y para que predicaran el evangelio por todas partes. Así que Judas no estaba excluido de la salvación. Judas no estaba excluido de la bendición de liberar a los que estaban endemoniados, y no estaba excluido de la bendición de llevar el evangelio de salvación y sanar a los enfermos. Él eligió
entregar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque le gustaban tanto los cuartos que dijo, bueno, pero por este me pueden dar menos cuartos. Y cuando supo que había una conspiración entre los religiosos para atrapar a Jesús, dijo, ¿y cuánto me van a dar a mí si yo se los entrego? ¿Y saben qué? Aceptó por el precio de un esclavo entregar a Jesús 30 monedas de plata. Ese era el precio que se pagaba por un esclavo. Y él lo aceptó. Pero después que lo entregó, tuvo un cargo de conciencia grandísimo y fue a devolver la moneda. Y le dijeron, no nos importa lo que tú hiciste. Y tiraron ellos la moneda. A nosotros no nos importa lo que tú hiciste. Ahora note, el nombre Iscariote significa mentiroso, significa el hipócrita. Ese nombre Iscariote hace referencia al lugar de su procedencia, de la región de Keriot, que era una región al sur de Belén de Judea. Keriot está en Josué 15:5, por si a alguno le interesa, o 15:25. 15:25, el libro de Josué. Y el nombre Iscariote en hebreo es Cercaya, que significa mentiroso, el hipócrita. Pregunta para usted: ¿sabía Jesús que Judas era ladrón? Sí lo sabía. Y a pesar de eso, le confió los tesoros del ministerio. Segunda pregunta: ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Sí lo sabía, pero a pesar de eso, no lo excluyó nunca, no hizo acepción de personas con él nunca, ni para que predicara el evangelio, ni para que sanara a los enfermos, ni para que echara fuera a los demonios, ni para que fuera partícipe de todas sus maravillas. Pero Judas era un hipócrita, era un mentiroso. Y a pesar de eso, Jesús le dio participación en su ministerio. Hay mucha gente de la cual Dios lo ha sacado de la mentira. Y ahora le dice la palabra: el que mentía, no mienta más, sino que hable ahora la verdad. Sin embargo, a pesar de esa deferencia de Jesús, de que a pesar que era un mentiroso, lo sacó de la mentira para que caminara en la verdad, decidió no caminar, no andar en la verdad. Decidió seguir siendo un mentiroso, un hipócrita. Hay gente, hermanos, miren, en otro tiempo nosotros éramos estas cosas. Y ahí comienza una lista, usted la puede leer en la Biblia: fornicarios, ladrones, adúlteros, mire, una serie de calificativos que aparecen ahí. Pero dice: eso erais muchos de vosotros. No, nadie se haya sentido ofendido hoy porque el pastor dijo que yo era un ladrón. No, yo no he dicho eso. Dice que algunos eran ladrones. La Biblia dice que algunos eran ladrones, que algunos eran mentirosos, que algunos eran orgullosos. Ustedes se ponen el calificativo que usted tenía antes. Y usted dice: sí, es verdad, yo era eso, pero ahora gracias a Dios que ya yo no soy eso, porque yo he decidido seguir a Cristo. Amén. ¿Cuántos tomaron esa decisión de seguir a Jesucristo? Tomaste la mejor decisión de caminar ahora en la verdad, caminar en el camino recto y justo. Amén. Antes del arrebatamiento habrá señales en los cielos y en la tierra. ¿Y por qué usted habla del arrebatamiento, pastor? Porque vimos que durante la fiesta de la cebada se tomaban las primicias de la gavilla para ser presentadas ante el sacerdote. Entonces, de la iglesia que representa la cebada, serán tomadas las primicias para ser presentadas delante del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y por eso estoy hablando de esto. Antes que venga, habrá señales en los cielos y en la tierra. Dice la Escritura en Hechos 2, versos 19 al 21. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá
y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo van a suceder esas cosas? ¿Antes qué? Antes que venga el día glorioso, que venga el día de Cristo. Recuérdese que hay 2 días proféticos. Y curioso, le invito a ver la profecía de Joel en el capítulo 2 y verso 31. Dice, antes que venga el día terrible, el día de tinieblas, van a suceder esas cosas. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre. Entonces, claro, porque antes del día de tinieblas, 7 años antes ocurre el día de Cristo. ¿Sí? Y qué maravilloso que entonces, si es antes del día de Cristo, está mucho más cerca que antes del día de Jehová. Porque el día de Cristo, la iglesia es arrebatada, quitada en medio, y comienza entonces el día de Jehová, que son 7 años de gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá jamás sobre la faz de la tierra. Y entonces al final de esos 7 años Jesucristo volverá otra vez a la tierra por segunda vez de manera visible, con la compañía de todos aquellos que hayamos vencido y que fuimos arrebatados para ir a estar con el Señor. Amén. Bueno, ahora miremos el panorama. ¿Por qué mencionar esto? Simple, porque ante nuestros ojos la semana pasada ocurrió la primera luna ensangrentada, de 4 fases lunares ensangrentadas, eclipses lunares ensangrentados, que vamos a ver nosotros en los años 2014 y 2015. Entonces, miramos el 15 de abril pasado, que fue el miércoles, ¿sí? A las 3 de la madrugada, el martes, sí, a las 3 de la madrugada, la luna estaba roja como la sangre. El mundo entero fue testigo de eso. Salió en CNN y en todos los medios informativos habido y por haber que la luna se había vuelto roja como la sangre. Esa es una señal. Ocurrirá durante las últimas 2 fiestas de Pascuas, este año y el año entrante, 4 de abril del 2015, sucederá otra vez la luna ensangrentada. Pero antes, durante la fiesta de los tabernáculos en el mes de septiembre, habrá otra luna roja. Y durante la fiesta de los tabernáculos del año 2015 habrá otra luna roja en el mes de octubre. 4 lunas ensangrentadas. En el año 2003 se habló de la posibilidad de que un asteroide chocara la Tierra y provocaría un impacto de 20 millones de bombas como la de Hiroshima. Gracias a Dios, los científicos el año pasado descartaron la posibilidad de que ese asteroide chocara la Tierra. Pero desde 2003 había un pronóstico de que ese asteroide venía e iba a golpear la Tierra, iba a chocar la Tierra. Imagínate, si la bomba de Hiroshima dejó un gran vacío, 20 millones de bombas de ese iba a acabar con toda la Tierra. Pero el Señor no determinó que la Tierra se acababa con ese episodio. Por eso no ocurrió. Por eso de alguna manera se desvió ese asteroide que iba a chocar la Tierra. En el año 2012 cayó en Puerto Rico un meteoro que muchos ciudadanos puertorriqueños tuvieron la oportunidad de verlo surcar sobre los aires. Una bola de fuego, describen los moradores de allí, pasó por muchas ciudades de Puerto Rico y cayó en un lugar provocando grandes desastres ecológicos. Y ellos muy atemorizados, ¿qué estaba pasando? No era más que la caída de un asteroide sobre la ciudad vecina puertorriqueña. El año pasado, el año 2013, en México, también ocurrió exactamente lo mismo en una ciudad que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero ocurrió también en México. Caídas de asteroides sobre la Tierra. En Rusia cayó un gran asteroide que provocó una gran conmoción y un gran susto entre la gente de Rusia. Pensaban que los estaban bombardeando de otra parte. Dejó un cráter enorme ese asteroide que cayó del cielo. Entonces estamos mirando de las señales
que Hechos está diciendo, que habrá ¿qué cosa? Sol oscurecido, eclipses solares, luna ensangrentada, ¿sí? Humo en los cielos y en la tierra. Cada año son más los lugares donde se producen grandes incendios forestales, algunos provocados por la mano del hombre y otros provocados por los grandes cambios climáticos que el mundo está viendo por el daño que ha sufrido la ecología del mundo. En Chile, recientemente, el día 8 de abril de este mismo año, se produjo un gran incendio en la región de Valparaíso, donde han sido afectadas más de 2.200 viviendas y han muerto más de una docena de personas, en tanto que unas 10.000 han sido desplazadas de su lugar. Lo que les estoy diciendo es que nosotros estamos mirando, escuchando las noticias de las que la Escritura nos dice, presten atención, porque antes que venga el día maravilloso, el día glorioso de Cristo, sucederán estas cosas. Y eso nos lleva a nosotros a una conclusión. Vayamos a la conclusión. Antes déjenme leer los versículos que van antes del 19 y el 20 que leí ahorita. Ustedes saben que antes del 19 y el 20 van el 17 y el 18. ¿Sí? Porque no hablemos solamente de las cosas malas que están sucediendo y van a suceder. Hablemos de lo bueno que está sucediendo y que va a suceder. Amén. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Hoy más que nunca estamos mirando nosotros un gran avivamiento. El Señor ha derramado su espíritu sobre toda carne, pero debemos entender el término sobre toda carne, sobre toda gente que dice esta versión, sobre toda carne de su carne, porque no puede haber Pentecostés si primero no ha habido Pascua. Nadie que no haya recibido a Cristo podrá recibir al Espíritu Santo, porque para recibir al Espíritu Santo se necesita primero recibir a Cristo. No hay Pentecostés sin Pascua. Primero necesitamos reconocer a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador. Hay que comerse bien al cordero, bien asado, ¿sí? Y comérselo completamente para ser partícipe de este avivamiento. Entonces, los que hemos comido el cordero podríamos resultar siendo impactados en este tiempo. Jóvenes teniendo experiencias sobrenaturales, visiones. Ancianos teniendo sueños impresionantes. Y habrá jóvenes que tendrán, siervos y siervas, hombres y mujeres, que van a hacer ¿qué cosa? A profetizar. Este es un tiempo muy interesante, porque el Espíritu de Dios está derramando una gracia sobrenatural sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia del Señor. Concluyamos. La fiesta de la Pascua, entonces, es una fiesta de celebración por el paso o tránsito de la cautividad del pecado a la libertad en Cristo. ¿Cuántos fueron ya libertados? Porque ya participamos de la Pascua que es Cristo. Amén. Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. No puede haber Pentecostés sin Pascua. Y muy pronto el Señor va a trasladar las primicias de la cosecha de la cebada. Finalmente es el tiempo de la limpieza de la casa de Dios, señales de Dios y recolección de los corderos pascuales. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa